3, 2, 1. Bendiciones, soy el pastor Gabriel Peña del Ministerio Casa de Bendición en Santiago de los Caballeros, República Dominicana, y para mí es de sumo gozo volver a reencontrarnos a través de esta plataforma de YouTube de nuestro Ministerio Casa de Bendición. Si no estás suscrito, no pierdas la oportunidad. Suscríbete en la dirección que aparece aquí debajo, le das a la campanita y vas a recibir todas nuestras notificaciones, y cada vez que salen nuestras reflexiones y nuestros mensajes, pues ahí te llegarán. Le agradezco mucho a Dios que estemos como cada tiempo aquí para así escudriñar la palabra, para hablar sobre la palabra, y que estas palabras traigan a tu vida bendición y traigan a tu vida dirección, fortaleza, ayuda, que es lo que hace la palabra de Dios, el pan el pan vivo del cielo, ¿verdad? En la persona de Jesús. Muy bien, en este tiempo quiero traer una exhortación, una prédica, la cual he titulado Predicados, Educados e Instruidos. Voy a leer en Mateo capítulo 11, versículo 1, donde dice la Escritura: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Amén. Cuando una persona se acerca a Dios, cuando una persona busca a Dios, decide entregarle su vida al Señor, entiende que su vida adquiere sentido en las manos del Creador, comienza un proceso espiritual en la vida de esa persona. Como todo en la vida, hay procesos. Como todo en la vida, hay una serie de situaciones, de circunstancias que se van a ir dando a fin de Dios poder completar lo que Él comienza en cada uno de nosotros. Y es precisamente de ese proceso que yo quiero hablarte en este día. Hay tres cosas que Dios hace con el ser humano. Primero, estamos en el mundo. Ya vamos a estar en el mundo cuando no estamos sirviéndole a Dios. Llamamos a estar en el mundo cuando andamos por nuestra propia cuenta. Estar en el mundo es vivir la vida de espaldas a Dios y de frente al sistema, que es lo que llamamos mundo. A un sistema que conocemos que es injusto, un sistema incompatible con los valores del reino. Al mundo se le predica. Es por ello que es un rol de la iglesia predicar el evangelio. La iglesia es oficialmente la entidad legal para predicar el evangelio. Nadie puede hablar del evangelio si no lo hace de parte de Dios, porque precisamente el evangelio es buenas nuevas de salvación. Un mundo de espaldas a Dios necesita escuchar el mensaje del evangelio, y a esto llamamos la predicación. Cada uno de nosotros hemos recibido muchas prédicas. A uno las prédicas le han ayudado a transformar su vida, porque las prédicas que producen fe en nosotros hacen que entonces nosotros produzcamos cambios, se produzcan cambios en nosotros de parte de Dios, y demos el siguiente paso. Al ser predicado, recibo a Jesucristo en mi vida, recibo al Señor en mi vida, que muchos ya de ustedes lo han hecho, y el que no lo ha hecho, pues al final voy a orar para que hagamos eso como dice la Biblia. Y después que yo recibo al Señor, ¿qué? Ya hice la oración de fe, decidí, entendí que necesitaba a Dios en mi vida, y entonces ante esa predicación
no me queda otra cosa que rendirme al Señor con todo mi alma, con todo mi cuerpo, con toda mi fuerza, decirle: ayúdame, aquí estoy, soy tu hijo y necesito amarte, necesito entenderte, necesito vivir para ti. Fuiste predicado. El segundo paso de este proceso de Dios en nuestra vida es entonces comenzar a formar parte de la familia de Dios. Sin Dios andábamos como huérfanos en el mundo. Andábamos sin esperanza. Andábamos imbuidos nosotros en nuestros propios caprichos, deleites, placeres, a espaldas de Dios, como le he estado diciendo. Dios entonces nos injerta en su familia, la familia de Dios. Y entonces entramos a pertenecer a una familia de fe, a una iglesia en donde se promuevan los valores del reino de Dios. ¿Cuáles son esos valores? La hermandad, el amor, el cariño, la fraternidad. Y usted tiene que ser claro en eso, porque para eso no hay que ser profeta. Y usted tiene que saber diferenciar bien lo que es una secta y lo que es la iglesia de Dios. Le explico. Los asuntos sectarios son asuntos secretos. Generalmente son verdades que no la conoce nadie, solamente la conoce ese grupito de iluminados y de iluminadas que tienen una revelación superior. Cuidado con eso. La palabra de Dios está revelada y la Biblia no es sectaria. La Biblia es un estilo, la Biblia nos enseña un estilo de vida. Le estoy hablando de una iglesia donde hay personas que como usted quizás fueron muy heridas en el mundo, quizás fueron muy sufridas, quizás fueron, no necesariamente usted fue herido y sufrido, sencillamente fue una persona que necesitaba un cambio en su vida y ese cambio lo trajo el Señor a través de una predicación, a través de la predicación que llegó a sus oídos y que usted le permitió entrar al corazón. Entonces, la familia de Dios es la iglesia, no una secta. La iglesia donde se comparte, donde compartimos un mismo Señor, donde compartimos un mismo servicio, donde celebramos la fe. Y por eso vamos a la iglesia. La gente piensa a veces que ir a la iglesia, hay gente que dice: yo no voy a la iglesia porque la iglesia está llena de hipócritas, yo no voy a la iglesia porque eso no hay que estar ahí todos los días. Le digo algo, usted está equivocado si piensa así. Congregarse es una de las más grandes bendiciones con las que puede contar el ser humano. Mire por qué. Cuando usted se congrega, usted interactúa con personas que tienen el mismo propósito que usted. El buscar a Dios, el amar a Dios, el poner en práctica las enseñanzas de Dios. Y ahí viene entonces esa koinonía, que es la palabra correcta para hablar de comunión. Cuando la Biblia habla de comunión, utiliza la palabra griega en el Nuevo Testamento de koinonía, que tiene que ver con comunidad, comunión, comunicación. Y no es que la iglesia está llena de personas perfectas, no. Las iglesias están llenas de personas imperfectas que andan buscando la perfección del que es perfecto. Entonces ahí en la iglesia comenzamos a ser parte de una familia. Somos hermanos, por eso nos decimos hermanos en la iglesia. Tenemos un padre en común. Y ahí van nuestros hijos, ahí van nuestros amigos. Y ahí estamos en la iglesia. Y es precisamente en la iglesia donde comienza la segunda parte de este proceso espiritual que ya Dios comenzó contigo. ¿Cuál es? Te dije, al mundo se le predica, la iglesia se educa. Entonces entras en un proceso de educación. Conocer a Dios, conocer la palabra, practicar la palabra. Le digo algo, déjeme detenerme un poquito aquí. Hay personas que no se pueden, usted no puede conformarse con solamente escuchar. Escuchar la palabra es bueno, produce fe, activa nuestra fe, nos trae mucha información. Es interesante escuchar la palabra, pero escudriñar la palabra, estudiar la Biblia, conocer el código divino,
conocer las normas de vida de Dios para nosotros. Trae conocimiento. No solamente trae fe, trae conocimiento. Y el conocimiento que viene ligado con lo que es la educación cristiana, sí es importante. Porque dice la palabra, mi pueblo pereció, dijo un profeta, el profeta Ageo, por falta de conocimiento. No nos podemos nosotros quedar con la emoción de conocer a Dios, de oír de Dios y de fundamentar mi vida espiritual solamente en oír y no en escudriñar la palabra, en estudiarla. Entonces la iglesia, la familia de Dios, te va a proveer de estudios bíblicos donde tú discutes la palabra, preguntas, o sea, donde tú aprendes. Y ahí comienza el proceso de educación, el proceso de adoctrinamiento, en el sentido de cuáles son los fundamentos de fe de esta casa donde yo me estoy congregando, cuáles son los principios, los valores que esta casa como una casa de fe promueve y que tienen que ver con mi crecimiento. Entonces en la iglesia tú eres educado. En el mundo fuiste predicado. En la iglesia fuiste educado. La predicación, vuelvo y repito, tiene que ver con un llamado a cambio, lo que llamamos el arrepentimiento. Pero la educación implica, mi amado, mi amada, una preparación para una nueva vida que comenzamos a vivir, sus valores, sus demandas. Ahora bien, yo te dije que este mensaje se llamaba predicado, educado e instruido. ¿Dónde entra la parte de la instrucción? Acabo de leer en Mateo capítulo 11, versículo 1, que Jesús, cuando terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Fíjate cómo el Señor agotó el proceso con los discípulos y entonces fueron instruidos, ya habían sido educados. Cuando una persona en los tiempos de Cristo seguía a un maestro, se enganchaba, se enyugaba con un maestro, se iba detrás de ese maestro, a vivir con ese maestro, 2, 3, 4 años, lo que fuera, y comenzaba a practicar la vida que ese maestro enseñaba. Aprendían no una filosofía, sino un estilo de vida. Y los discípulos en todo momento vieron lo que hacía Jesús, comieron lo que el Señor comía, caminaron por donde Él caminaba. Todo eso fue un gran proceso de educación, pero llegó el momento en que entonces el Señor lo instruye a ellos para que ellos fueran a instruir y a hacer más discípulos a otras personas. Porque a final de cuentas, el objetivo de la comisión que Dios nos da como iglesia, de predicar el evangelio a toda criatura, es con la finalidad de que el mundo se salve. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que todos los seres humanos procedan al arrepentimiento. Entonces la instrucción tiene que ver con la intimidad misma. Tiene que ver con intimidad, tiene que ver con obediencia, tiene que ver con sujeción, con señorío. Y déjame explicarte esta parte. Son mandatos precisos de parte de Dios para operar alineados con su propósito. Una instrucción tiene que ver con obediencia. Cuando a alguien se le instruye, se le está dando vamos a decir, una orden. Se le está dando un consejo muy práctico para que lo ejecute. No se trata de yo filosofar ni de yo. Las instrucciones son para llevarlas a cabo y vivir por ellas. Cuando compramos un electrodoméstico nuevo,
A veces nosotros no nos damos cuenta que cuando compramos un televisor de estos Smart TV, de estos televisores inteligentes, a veces tenemos un control en la mano y solamente sabemos prender y apagar el control. Pero ese televisor trae un manual de instrucción donde dice todos los pormenores de lo que se puede hacer con ese control en la mano. ¿Me está entendiendo, verdad? Entonces ahí se programa para que haya una alarma si quieres alarma, para que pause cuando tú lo quieres pausar, y infinidad de cosas que tienen ahora los televisores inteligentes, como le llamamos. Pero esto es porque hay un manual de instrucciones. Cuando usted compra un refrigerador, eso trae un manual de instrucciones. Se le dicen cosas que usted tiene que tomarla en cuenta. Por ejemplo, la mayoría de los electrodomésticos hablan de que no pueden estar en un lugar donde la temperatura exceda de tantos grados porque no se puede dañar el equipo. Y así muchas otras instrucciones. Entonces, la instrucción espiritual tiene que ver entonces ya cuando Dios, educándote, te envía a seguir trabajando para Él en el ministerio. Mira lo que el Señor hizo, mira lo que dice. Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos y se fue de allí a enseñar, es decir, a seguir educando y a predicar a las ciudades de donde eran ellos. La instrucción es un nivel espiritual de operación. Hay muchos cristianos, muchos, que no han sido instruidos. Hay muchos cristianos que no han sido educados. Cuando una persona es educado, habla diferente. Yo no me estoy refiriendo a una educación solamente de escuela, de universidad. Estoy hablando de una ética ministerial. El que es educado por la palabra de Dios, el que es educado por la Biblia, es una persona que aprende a hablar, aprende a expresarse, es prudente, es que la palabra de vida le trae sabiduría. Y aunque usted no tenga títulos universitarios ni cuantas cosas, el simple hecho de exponerse a la educación por la palabra va a hacer de usted una persona diferente, que se mide al hablar, una persona que está atenta, una persona que sabe discernir las cosas de Dios. ¿Y cuánta falta de discernimiento a veces hay en las iglesias? De personas que se desbocan hablando, de personas que ofenden cuando hablan, de personas que no saben escuchar, de personas que a todo dicen amén, de personas que no saben distinguir cuando un lobo se viste de oveja, de personas que no saben distinguir cuando hay una falsa enseñanza. Todo esto viene porque a muchos no les gusta entrar y ser educados. Quieren ser enviados sin antes ser educados, sin antes ser instruidos. Hay gente que va a una iglesia y dice, no, yo no puedo estar sentado en un banco, en una silla, yo tengo que salir, yo tengo que hacer esto. Tenga cuidado, todo tiene su tiempo. Tenga cuidado, lo que Dios quiere llevarlo a un nivel más alto. Y para Dios llevarte a un nivel más alto debe Dios de educarte y debe Dios de instruirte. Entonces, mi amado, mi amada, la instrucción también me confronta con la obediencia. Es decir, me mueve a una sujeción al Señor por encima de mis intereses. Y quiero también aclarar algo aquí. Tú no puedes sujetarte a Dios si tú no te puedes sujetar a un superior. Si tú no te puedes sujetar a tus padres, ¿te vas a sujetar a Dios? Si tú no puedes amar a tu hermano, a quien tú ves, dice la Biblia, ¿cómo dices que amas a Dios a quien tú no ves? Todo esto tiene que ver con que debemos ser instruidos para operar en un nivel espiritual
en el que Dios nos quiere llevar, en un nivel de obediencia, de sujeción. Una de las cosas que le enseñan a los militares, por encima de todas las cosas en las academias militares, es que tienen que aprender, ser educados en obediencia, en recibir y ejecutar órdenes. Y la disciplina militar es, aquí en la tierra, es la disciplina que hasta cierto punto más se parece a la disciplina del reino de los cielos, en el sentido de que un militar es enseñado e instruido para obedecer órdenes. La instrucción implica que se me ha de revelar lo que yo tengo que hacer o lo que yo tengo que decir. Recuerdo que cuando estábamos pequeños, los padres nuestros nos enviaban a hacer compras y nos decían: ve y compra esto en la tienda, si no hay de esto, entonces di aquello. Y nos daban instrucciones muy precisas para nosotros ir a comprar. Y nosotros íbamos allá y le decíamos: dice mi mamá o dice mi papá que le mande esto. A veces íbamos con un papelito para no equivocarnos. Yo sé que usted lo hizo. Tiene que ver con que al ser instruido se me está revelando lo que yo tengo que decir y lo que yo tengo que hacer. La instrucción me direcciona. ¿A qué? Al propósito de Dios para mi vida. Dios me va a dar instrucciones que me van a ayudar a caminar por el propósito que Él tiene conmigo, que Él tiene contigo. Así que necesitamos ser educados y ser instruidos por Dios, por su Espíritu, para entonces nosotros llevar a cabo la voluntad de Dios. Entonces ahí están estas tres cosas. Dios te llama a través de la predicación. Dios te educa a través de congregarte en una iglesia. Y Dios, estando en la iglesia y estando siendo educado, te instruye y te envía a trabajar para Él en un ministerio. Ahora, tengamos claro que el proceso de educación y el proceso de instrucción nunca se terminan. Estaremos recibiendo educación de Dios hasta que partamos de esta tierra o hasta que el Señor nos mande a buscar. No nos cerremos a aprender. No nos cerremos a acatar lo que la Biblia dice. No lo que yo creo, lo que la Biblia dice. Cuando hagamos esto y entremos en este proceso, vamos a ser hombres y mujeres grandemente bendecidos por Dios. Vamos a tener iglesias poderosas y firmes que están en pie contra viento y marea, que es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Quiero entonces terminar este tiempo orando por ti. Y quiero hablar contigo que tal vez no ha dado el primer paso, que es ser predicado. Ya escuchaste una prédica, quizás has escuchado muchas, pero esta de hoy quizás te ha movido a hacer esta oración de arrepentimiento conmigo, esta confesión delante de Dios. Por eso quiero que, si no lo has hecho, ahí donde estás, ore conmigo y diga: Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús, te agradezco las palabras que he escuchado en esta hora. Reconozco que he estado de espaldas a ti. Reconozco que yo he querido vivir una vida de acuerdo a mis propios criterios, a mis propios valores, y no a los valores que tú has delimitado. Perdona mis pecados, Señor. Perdona mis transgresiones. Lávame con tu preciosa sangre y escribe mi nombre, Señor, en tu libro, en el libro del Cordero. Te recibo como mi Padre, Señor. Recíbeme tú como tu hijo, como tu hija.
y establece en mi vida tu trono. Guíame a una familia de fe en donde yo pueda ser educado, donde pueda ser instruido por tu Santo Espíritu y tu santa palabra, y así se cumpla en mí tu propósito de vida. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bienvenido a la familia de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde. Amada iglesia, adelante en Cristo Jesús. Amén y amén.